Sí. Vamos a iniciar, amados hermanos, esta mañana con una hermosa historia que está registrada, ¿verdad?, en la segunda parte de la temática que estamos estudiando del Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Y es una historia que queda para la posteridad, un acto, un hecho de una gran mujer. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 6 al 13, hemos titulado este mensaje de esta mañana, hermano, que espero que sea de mucha bendición, porque no solamente vemos a una mujer haciendo un acto delante de Dios, sino que nos enseña una forma correcta en la cual nosotros debemos de vivir. Y yo titulé este mensaje Obra de Impacto Eterno. Obra de Impacto Eterno. Y usted va a ver por qué yo la titulé así. En el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13, dice la Escritura: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique el Evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Como siempre hacemos, ¿verdad, hermanos? Siempre que leemos la palabra, acostumbramos a orar. Nosotros ya hemos orado antes de introducirnos a la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija y que nos guíe. Amados hermanos, en todas las épocas, gracias a Dios, ha habido el registro de hombres y mujeres con hechos notables, los cuales han impactado sin lugar a dudas el reino de Dios. Sabemos de la vida y obra de grandes predicadores en sus biografías, en los escritos de ellos, como de Charles Haddon Spurgeon, el mejor llamado príncipe de los pastores, del cual se escribió un libro llamado Hechos Notables. También de John Finney, de Jonathan Edwards, de George Whitefield, de John Wesley, de Christmas Evans, de William Carey, de Juan Bunyan, etc. La verdad sería yo injusto si yo no nombrara a todos, pero solamente para que podamos nosotros tener una ilustración es que he mencionado a algunos de estos hombres. Sin embargo, en este pasaje se habla de una mujer que hace una obra directa al Maestro. Y aunque en el Evangelio de Mateo no se registra su nombre, solo su acto, el Maestro señaló que donde quiera que se predicara este Evangelio, se daría testimonio del acto de ella. Así que cuando en una iglesia, cualquiera que ésta sea, se esté predicando el verdadero Evangelio de Jesús, se hablará de esta mujer. Forzosamente el predicador de esa iglesia, en algún momento de la predicación en la que él esté predicando en su iglesia, tendrá forzosamente que tocar este tema, tendrá que señalar este asunto. Si hay una iglesia donde no se toca este asunto, entonces dude mucho.
Porque Jesucristo declaró que donde se predicara este evangelio, es decir, el evangelio verdadero de Jesucristo, el predicador forzosamente, en un momento en el que él esté enseñando las Escrituras, enseñaría este pasaje. Porque aquí se muestra el propósito de Dios en la vida de Cristo, anticipada a su muerte. Y todo esto por una mujer que tenía discernimiento. Una mujer que más adelante vamos a ver, sabía el propósito por el cual Jesús había subido a Jerusalén. Así que usted ahora, amado hermano, que está escuchando esta prédica en esta iglesia, usted será testigo y dará fe que aquí en esta iglesia se predica el verdadero evangelio de Jesucristo. Pues hoy estaremos hablando, amados hermanos, de lo que esta mujer hizo para memoria de ella, es decir, para que ella fuera recordada por siempre. Así que, como hemos dicho, muchos obraron y han obrado muchas cosas, muchos grandes predicadores en la historia, pero de esta mujer, el hecho que ella hizo directo con Jesús está escrito en la palabra de Dios. Y siendo la palabra de Dios eterna, entonces vino a mi corazón el hecho de lo que esta mujer hizo fue un acto de impacto eterno. No fue cualquier cosa lo que ella hizo. Lo que hizo esta mujer queda desde este momento como esa obra de impacto eterno, y todas las obras, como hemos dicho, de todos los hombres que anteriormente mencionamos, los encontramos en biografías, en libros escritos de ellos, pero no en la palabra de Dios. Hay obras que hacemos que tienen trascendencia siempre para el reino, pero esta obra que hizo esta mujer trascendió verdaderamente a la eternidad, al grado que el maestro tuvo que señalar lo que ella hizo. En Juan capítulo 2, capítulo 2, verso 17, primera de Juan 2, 17, dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que esta obra que esta mujer hizo permaneció para toda la eternidad, porque ella estaba haciendo la voluntad de Dios. Analizando este pasaje, amados hermanos, desarrollando ya el tema, nosotros vamos a encontrar primeramente un aspecto, y yo lo he titulado el antecedente del lugar de los hechos. Cuando nosotros estamos estudiando las Escrituras y las estamos leyendo, tenemos que poner atención del lugar, de la cultura, de lo que ahí se llevaba a cabo, para que podamos entender todo lo que estaba pasando. Nosotros tenemos una mentalidad occidental, no tenemos esa cultura judía, desconocemos muchas cosas de las tradiciones judías, del pueblo judío, que es el pueblo de Dios, donde se centra toda la palabra de Dios. Así es que es importante que nosotros lo estudiemos, que estudiemos las palabras, que nos empapemos de toda la Escritura, para que Dios, a través del Espíritu Santo, traiga una comprensión del propósito, de los principios de Dios en nuestra vida. Así que el versículo 6 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Amados hermanos, la Escritura nos muestra que había un lugar donde se suscitaron los hechos. Esto nos va ubicando del camino de Jesús cuando va subiendo a Jerusalén. Sabemos hoy, hermanos, que Betania está cerca al desierto de Judea, más o menos como a 3 kilómetros de Jerusalén. O sea,
el arribo del Señor ya para Jerusalén, para llevar a cabo el propósito, ¿verdad?, de la redención, estaba muy cerca. Y este lugar es donde se registra el hecho donde el Señor Jesús sube. La palabra Betania es una, así como nosotros la leemos en español, es una palabra aramea. En hebreo diría la palabra Bet Anaya, que significa casa de frutos, o algunos otros comentaristas bíblicos dicen que significa casa de aflicción. Betania, entonces, hermanos, también era un suburbio de Jerusalén pequeño que estaba en el borde del desierto. Y actualmente esa ciudad se llama Al-Azariya. Al-Azariya. Ya no se llama Betania, ya se llama Al-Azariya. Betania era un lugar donde en otras ocasiones en la Biblia nosotros leemos que el Señor Jesús subió y ahí le brindaron, ¿verdad?, alojamiento, alimento, descanso de las trayectorias donde Él iba predicando el Evangelio. La Escritura nos narra que el hecho de Betania ocurrió 6 días antes de la fiesta de la Pascua, o la fiesta de los panes sin levadura. Y fue Betania la zona del río Jordán donde se bautizó Jesús, donde el Padre y el Espíritu Santo dieron testimonio que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios vivo encarnado. Recordemos que si tuviéramos un mapa, veríamos el río Jordán y atraviesa varios poblados, varias ciudades, pero en el área de Betania fue cuando Jesús, estando por ahí, que lo encuentra Juan el Bautista y lo bautiza. Y se da testimonio de parte del Padre que Él era el Hijo de Dios. Además, estaban en la casa de un tal Simón el leproso, seguramente un hombre que había estado enfermo de lepra, seguramente que Jesús había sanado, y en ese agradecimiento que siempre debe de haber en la gente que ha recibido un beneficio de parte de Jesús. Dile al que está a tu lado: ¿has recibido algo de Jesús? Ahora dile: deberías de ser agradecido. Hermanos, de verdad este mundo está lleno de malagradecidos. Lleno de malagradecidos. Malagradecidos ya no queremos en el reino. Necesitamos gente que sea agradecida al Señor. ¿Sabe por qué estamos usted y yo aquí? Por agradecimiento a Dios. Pudiéramos estar allá afuera llorando porque murió la máquina, porque perdió la máquina, ¿verdad? Casi muere. Nos robaron. Pero no, estamos aquí, hermanos, estamos gozándonos, estamos adorando a Dios, estamos alabándole, estamos dándole gracias por todos sus beneficios que recibimos toda la semana, porque sobre todo nos ha dado vida, porque hemos sido testigos de muchas guerras, muchos acontecimientos, terremotos. Bueno, al menos mi generación ha pasado muchos acontecimientos. El terremoto del 86, luego el siguiente terremoto, después vino la pandemia. Así es que somos como los sobrevivientes de los Andes. ¿Verdad que hemos pasado tantas cosas? Y aquí estamos, y por eso agradecemos. Tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos una casa, tenemos un trabajo. Y sin embargo, estamos agradecidos siempre de cada cosa que Dios hace. Así que este hombre leproso que había estado enfermo, seguramente Dios lo sanó a través de Jesús. Y fue agradecido que cuando vio que Jesús venía a Betania, lo recibe en su casa. Y estando ahí empieza a ocurrir todo este acontecimiento maravilloso. Marta, recordemos que Marta, María y Lázaro, que más adelante vamos a ver cómo el Evangelio de Juan, en el mensaje paralelo de este pasaje,
menciona que ellos eran los que estaban sirviendo allá a Jesús, porque Marta, la afanada, María, la que estaba a los pies del Señor, Lázaro, al cual el Señor resucitó, y escucharon que Jesús venía a Betania, inmediatamente se dispusieron a servir al Señor. Y esa es la actitud que todo correcto cristiano debe de tener. Siempre la disposición de servir al Señor. En el momento que sabemos que hay un evento que conmemora al Señor, tenemos que estar listos para servir. Porque esa es una de las formas que tenemos de agradecer todos los beneficios que tenemos de parte de Dios. Mucha gente no sabe siquiera que está viva porque Dios así lo quiere. Porque el que tiene el poder sobre la vida y la muerte es Dios. Y Él determina quién vive y quién muere. Así que deberíamos de estar agradecidos que hemos pasado tantas situaciones. El segundo punto que nosotros analizamos en este pasaje está en el versículo 7. Es el acto de la mujer y la identidad de esta mujer. ¿Quién fue esta mujer que vació ese perfume tan caro delante de Dios, delante del Señor? Dice el versículo 7 y 8, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Amados hermanos, cuando uno empieza a analizar la Biblia o a leer un pasaje, uno tiene que ir a todos los evangelios que contienen este pasaje para que nos arroje más luz de todo lo que está pasando. Cuando estamos investigando, nos damos cuenta que 3 de los evangelios describen este hecho, menos Lucas. Lucas no describe este hecho. Y miren que Lucas estuvo investigando cuando le escribió a su amigo Teófilo, que seguramente era un potentado romano, y le escribió acerca de que él había estado investigando minuciosamente todos los acontecimientos de Jesús. Sin embargo, siendo estos testigos fehacientes de los actos, como el apóstol Juan sobre todo, y Mateo, que eran de los primeros, Leví y Mateo, que eran de los primeros apóstoles que el Señor Jesús llamó, porque Marcos era el sobrino de Bernabé. Marcos no era un apóstol, Marcos era el sobrino de Bernabé, y él fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Así que, aunque Lucas no escribió nada de ello, estando los testigos visuales como Mateo y Juan, podemos considerar que este es un hecho verdaderamente fehaciente, porque hay el testimonio de los testigos presenciales. De acuerdo a la voluntad entonces del Señor, este hecho tenía que predicarse donde quiera que se predique el Evangelio de Jesucristo. A veces algunos de nosotros venimos de otras iglesias y yo creo que este punto se ha pasado de la mente y del corazón de muchos pastores. Porque el Señor Jesucristo es enfático y dice claramente que donde se predica el verdadero evangelio de Jesucristo, se va a predicar este hecho. Este hecho tiene que salir a la luz, porque es un hecho que ha tenido trascendencia eterna. Ni Mateo entonces ni Marcos registran el nombre de la mujer. Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, él nada más dice que una mujer se acercó. Cuando usted va al Evangelio de Marcos, dice que también una mujer se acercó. Pero en Juan capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice que la mujer que realizó este acto fue María, hermana de Marta y de Lázaro, quienes fueron a servir al Señor en la casa de Simón el leproso. Y dice Juan capítulo 12, versículos del 1 al 3. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces
un medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Aquí claramente Juan nos enseña que fue María, esa misma María que el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículo 38 al 44, nos dice que llegó Jesús a un poblado y entró en una casa donde estaba Marta y María, y Marta estaba afanada buscando dar el alimento al Señor, y María estaba a los pies del Señor escuchando la voz de Dios. Y dice que Marta se enojó con su hermana y dijo: Señor, dile a mi hermana que me venga a ayudar. Y entonces el Señor Jesús le dijo: ay, Martita, Martita, afanada, afanada, tu hermana ha escogido lo mejor. Miren, hermanos, nosotros sabemos que no tenemos a veces la capacidad de priorizar las cosas. Jesús estaba en el mundo por un determinado tiempo, así que lo más importante era escuchar el mensaje de Él. Sabíamos que Él venía de un camino y que esas mujeres, ¿verdad?, por tradición tenían que recibir a los extranjeros, darles de comer, lavarles sus pies, secarles sus pies, mantenerlos, ¿verdad?, atendidos. Pero en ese momento la prioridad era escuchar al Señor. Y es algo que la iglesia debe de aprender, que hay veces la prioridad es escuchar a Dios. Esa debe de ser nuestra mayor prioridad, estar atentos a la voz de Dios. Por eso no te puedes distraer. Y si suena tu teléfono, mejor apágalo. Tú no te puedes distraer. Este es el momento de escuchar la voz de Dios. Debemos de estar atentos. Vamos a ver más adelante cómo esta mujer María, el por qué hizo ese acto de derramar ese perfume en Jesús. Seguramente después de haber hablado con Él en esa ocasión en la que se registra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos del 33, del 36, del 38 al 44, nosotros vamos a ver que seguramente Jesús le trajo a su corazón todo lo que iba a acontecer. Y ella estaba tan atenta que ese día que subió el Señor Jesús a Betania, seguramente ella motivó el corazón de sus hermanos para ir a atender y servir al Maestro. Y ella tuvo el discernimiento de saber que había venido la hora en que el Señor Jesucristo iba a redimir a toda la humanidad. Hermanos, cuando tú eres una persona que estás atenta a la palabra de Dios, que estás atento, estás buscando de Él en su palabra, Dios siempre te va a dar entendimiento y discernimiento de los tiempos y de las sazones, de los acontecimientos que están por venir. Los acontecimientos que están por venir en esta generación solo serán comunicados para la gente que está atenta a la voz de Dios. Y así como Jesús subió a Betania e inmediatamente María estaba atenta a todos los acontecimientos que el Mesías le había transmitido mucho tiempo atrás, ella inmediatamente supo que ese era el momento de la redención de Israel y de todo el mundo. El momento donde el Señor Jesús firmaría un nuevo pacto, un pacto en su sangre, que traería redención eterna, salvación eterna, no temporal, no basada en que si nos portamos bien, nos portamos mal. Lógico, la persona que tiene al Espíritu, dice Romanos 8, se tiene que portar bien.
Tiene que tener esa lucha, claro, porque estamos en la carne y estamos luchando con nuestra carne, porque nuestro mayor enemigo, hermano, no está afuera, ¿eh? Ese ya fue vencido. Tu mayor enemigo está dentro de ti y se llama tu carne. Es tu carácter, es tu actitud, es tu comportamiento, son tus acciones las que proceden de tu carne. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los celos? ¿De dónde vienen los problemas? ¿No dice Pablo de vuestra carne, que está continuamente contendiendo contra ustedes? El enemigo espiritual fue vencido en la cruz. Con quien tienes que batallar es contigo mismo. Todo lo que haces es por ti. Todo lo que te sucede es por ti. No es por Dios, es por ti, es por tu carne. Así que la gente que es espiritual siempre va a estar atenta a los acontecimientos espirituales de parte de Dios, como lo fue con María. Dice en el capítulo 12, versículo 3 de Juan, que acabamos de leer, que esta mujer tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselo luego con sus cabellos. Así el Evangelio de Juan nos arroja más luz del acontecimiento. Y podemos ver cómo las personas tienen diferentes perspectivas de los acontecimientos. Ese es el problema de mucha gente que no entiende. Y por eso ellos dicen que la Biblia se contradice, porque ellos no entienden que cuando tú estás viendo un acto en algún lugar, si tú le preguntas a una persona, oye, ¿qué pasó? Y te va a decir una cosa, después vas a ir con otra persona y te va a decir de acuerdo a su ubicación, de acuerdo a su acercamiento al acontecimiento, a lo que escuchó y a lo que vio, la perspectiva de lo que pasó. No es que la Biblia se contradiga, la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que la gente no entiende que aquí están tres personas que fueron testigos de los actos y que están describiendo los acontecimientos de acuerdo a su perspectiva. Porque cualquiera puede decir, es que Mateo dice que le vertió el aceite en la cabeza. Juan dice que fue en los pies, pero Jesús declara que fue en su cuerpo. ¿Ven cómo la Biblia se contradice? No. Es que cada narrador lo está haciendo de acuerdo a su perspectiva de los hechos. Si a veces pasa que ocurre un accidente y sale uno, se murieron 4, viene otro, se murieron 3, y dice otra, bola de chismoso, yo estaba ahí y se murió 1. Cada quien cuenta, hermanos, de acuerdo a su perspectiva, y si es chismoso, pues le echa de su cosecha. María, hermanos, en este pasaje, porque esto es lo importante que debemos de extraer, María demostró que todo nuestro servicio debe estar cimentado en una atención personal de una relación viva con el Señor. Aunque aquí vemos un acto físico en el cual estaba presente Jesús y una mujer, esto viene a lo espiritual. Si nosotros creemos realmente que Jesús vive y está en nosotros, nosotros tenemos que retener una relación viva con Él. Eso es lo que la gente no entiende. Y piensa que le estamos hablando al aire. Pero ellos no entienden que nuestro Redentor vive. Y celebran la Semana Santa y anda la peregrinación y se pone un individuo ahí crucificado que de repente en los medios electrónicos vemos que se cayó la cruz y se cayó el que iba ahí y bueno, montón de cosas, ¿no?, que suceden. Pero no entienden
No entienden lo que realmente está pasando, el hecho de la redención. No entienden que Jesucristo resucitó, no entienden que Jesucristo vive. Él no está muerto, mi Redentor no está en una cruz, mi Redentor vive. Y yo le puedo hablar, y yo me puedo relacionar con Él, y Él puede venir y consolarme, y direccionarme, y guiarme, y traerme todo lo necesario para que yo siga adelante en esta batalla de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que cree en Dios crea que Él existe y Él es galardonador de todos los que lo buscan. Hebreos capítulo 11, versículos 6. No estamos hablando al aire. De hecho, Él está aquí. ¿Tú no lo ves? Él está aquí, Él está viendo tus pensamientos. Él está escuchando al joven que dice, ay, a ver si esto ya acaba pronto. El acto de esta mujer, hermanos, es un modelo a seguir. Y aunque tenemos muchas ocupaciones, hay un tiempo que debemos de ocuparnos para servir al Señor. Así, mientras estaba en la casa, en la cena, María tomó una libra de perfume, dice otra traducción, de nardo, lo cual lo describe Juan, en un alabastro. ¿Qué era el alabastro? Bueno, este alabastro que lo describe Mateo, era una especie de piedra blanda, translúcida, así como el mármol. Esa piedra la perforaban, le hacían una perforación y entonces hacían como un jarrito. Ahí, como era transparente, metían el perfume y lo tapaban con otra pieza y a eso se le llamaba alabastro. Esa mujer tomó esa piedra translúcida, que era muy valioso en esa época. Ese perfume, estuve investigando, y lo importaban de la India. De la India traían ese perfume. Mateo y Marcos dicen que el perfume fue derramado en la cabeza de Jesús. Y Juan dice que la mujer lo derramó en sus pies y lo secó con sus cabellos. Pero cuando el Señor Jesús les llama la atención, les dice que ella lo derramó en todo su cuerpo. Y ahí es donde empieza uno a analizar y entra uno en esas controversias. A veces dice uno, bueno, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pues sí, es que cada persona está describiendo las cosas de acuerdo a su perspectiva, pero tanto la cabeza como los pies son parte del cuerpo de Jesús. Así es que el Señor Jesús solamente generalizó. Eso es lo único que está pasando. Pero la gente que busca problemas en la Biblia, que viene con un corazón no sincero, que viene solamente para criticar, va a encontrar problemas. Y todo eso es por falta de conocimiento. Jesús más adelante, hermanos, Él reveló el sentido del acto que hizo esa mujer. Y en el verso 12 de Mateo capítulo 26, Mateo 26, 12, el Señor Jesús dijo estas palabras: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, o sea, le cayó en la cabeza y se le derramó para abajo, ¿no? Pues es lógico. O le cayó así, le echó en la cabeza y el Señor Jesús se agachó para que no le cayera en la cabeza. No, lógico que él estaba sentado, le cayó aquí y se le derramó para abajo. Después seguramente ella se fue más abajo y le lavó los pies con el perfume y se lo secó con sus cabellos. O sea, es algo que podría nosotros interpretar de una forma natural. Pero hay gente, hermanos, allá afuera que está buscando siempre problemas, porque siempre está en contra de la palabra de Dios.
Pero Jesús dice que se derramó en todo su cuerpo. Es entonces cosa clara, hermanos, y se entienden mejor las cosas, que cuando una mujer o alguien ama al Señor Jesús, va a hacer todo lo posible para servirle. El que ama poco, entiende menos. El que no ama, no comprenderá el sentido de ese regalo. Y el que odia, lo entiende todo al revés. Porque todos nosotros lo predisponemos de acuerdo a cómo venimos a las cosas. A veces venimos enojados a la iglesia y se dice algo en el púlpito y ya nos descalabraron. Porque traemos esa actitud. Mi recomendación es que antes de que vengas al culto, pongas alabanzas para que todos los chamucos se queden en tu casa. Y entonces te vengas al culto y puedas recibir en una buena actitud la palabra de Dios. No estés juzgando, no estés criticando. Y estés atento a algo que Dios va a poner en tu corazón para tu bendición. Así que podemos ver cuánto agradecimiento tenía María del Maestro. Amados hermanos, había resucitado hace algún tiempo a su hermano. ¿Cuánto crees que ella estuvo agradecida? Bueno, yo no sé lo que Dios haya hecho en tu vida, pero tú deberías de estar agradecido. De eso sí estoy seguro. Por eso dice la Biblia que al que más se le perdona, más ama a Dios. Tú seguramente a ti Dios no te perdona nada y por eso hasta hueva te da venir a la iglesia. O al menos no has entendido lo que Dios ha hecho en tu vida. No has entendido que Dios no tenía ninguna obligación de salvar a nadie. Por cuanto todos habían pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte eterna. Pero Dios en su misericordia y en su amor interpuso la cruz para que en este paso de nuestra vida nosotros a través del Evangelio pudiéramos ver la cruz y poder obtener gratuitamente la redención, el perdón de nuestros pecados. Porque tú a lo mejor no te has dado cuenta o no te habías dado cuenta, ibas directito al infierno. Pero Señor Jesús interpuso la cruz para que cuando tú miraras a esa cruz, tuvieras la oportunidad de redención. El paso en esta vida es temporal. Y desde que tú y yo nacimos, empezó la cuenta regresiva de este reloj de tu cita con Dios. Si a eso le añadimos que el Señor ha puesto un tiempo de vida en ti, tú no vas a ser eterno, joven, ¿eh? Tú ahorita te sientes que las puedes todas. No. Yo he visto jóvenes que han muerto de un día para otro. He visto jóvenes que han tenido ellos la certeza de que no les va a pasar nada y a los pocos días están en la cárcel llorando porque ahí terminan chillando. Piensan que nunca les va a pasar nada y andan de gandallas allá afuera. Y luego los agarran y ahí están chillando. Sácame mamá, sácame mamá. No que muy sabroso, no que muy pipirisneáis, no que aquí a ti que te comes el mundo. Ahí, hermanos, ahí es donde se ve la gente. La vida puede cambiar en un tronido de dientes, de un tronido de dedos. Ahorita estamos aquí y mañana puede diagnosticarse una enfermedad en nuestra vida. En un momento, así, de repente, cáncer. ¿Qué óvole? ¿A dónde vas, Firulais?
Ahí, hermanos, se doblan las rodillas, se doblan las manos. El tiempo y la cita con nuestro Dios es algo inevitable. Y la recomendación de la palabra de Dios es que aprovechemos el tiempo, porque los tiempos son malos, muy, muy malos. Solamente aquellos que estamos estudiando la palabra de Dios sabemos en qué punto de la historia estamos. Hermano, tú te estás rasgando las vestiduras por el Coppel, por el TV Azteca, que te van a quitar el refrigerador. Este mundo está a punto de sufrir un colapso general. Y el refrigerador ya ni lo vas a necesitar porque ni comida va a haber. Y vas a cambiar ese refrigerador por un bolillo. Hermanos, mucha gente en ese tiempo está dormida. Yo espero que los cristianos no, y se dejen de vivir como Marta, afanados, afanados. Ay, pastor, es que debo tanto. Pues el día que caiga una bomba ya no vas a deber nada. Ay, pastor, ahí viene una luz, agáchate porque es la bomba atómica. ¡Pum! ¿Qué? ¡Pum! Yo ahí agachadito se lo dije, pero no me hizo caso. Le dije, agáchate, pero ya saben cómo son, ¿no? Que no, como no han aprendido a escuchar, cuando se les avisa, pues se quedan, ¿qué? ¿Qué pasó? Hermanos, en este mundo hay 3 tipos de personas. Los que no saben qué está pasando. Los que dicen, ¿qué? ¿Qué pasó? Y los que hacen que las cosas se produzcan. Nada más. Yo no sé tú de cuáles eres, pero espero que seas de los que son avisados, de los que están ojo chícharo, como decimos aquí en México, ¿verdad? Y no que estés perdido en tu universo, metido en tus problemas de tu casa, cuando este mundo está a punto de acabarse. He estado platicando con unos hermanos acerca de los acontecimientos del fin del mundo. Ay, hermanos, es de espantarse. Estamos así de que algo va a pasar. En un momento, Israel está siendo atacado. Él se va a defender. Está escrito en el Salmo 83, una guerra tremenda contra Israel, que va a desatar todo. Ya están los bombazos. Los países que dice el Salmo 83 ya están interviniendo. Pero tú estás preocupado por el Coppel. Ay, Dios mío, ¿cómo te ayudo? Ya se quieren suicidar. No, ¿para qué te suicidas? Ahorita te van a ayudar. Debemos, hermanos, nosotros estar listos como María, estar a los pies del Señor para escuchar su voz, para que cuando truene la trompeta volteemos al cielo y vámonos, no te quedes aquí. ¿Qué pasó? ¿Y mi hermano? ¿Y mi prima? Ay, si era cierto lo que decía el pastor. Pues sí era cierto, nada más que pues tú nunca quisiste hacer caso. Pues como no estás leyendo la Biblia, te avientas 3 horas en el celular y no puedes tener 10 minutos en la palabra de Dios. No, estás perdido en este mundo. Aquí te vas a quedar. Por cuanto estás perdido en este mundo, aquí te vas a quedar. Todo acto, hermanos, sincero de parte de nuestro corazón, como el que hizo María, que es para el Señor, siempre será poco, y no importa cuánto valga, pero Dios lo aceptará aún así, pues Él ve la intención del corazón y además tendrá recompensa. En Lucas, en el capítulo 10, no sabemos lo que María habló con Jesús, ¿verdad? Porque en el capítulo 10
del Evangelio de Lucas, en el versículo 38 al 42, solamente dice que María estuvo a los pies de Jesús. No sabemos lo que le dijo el Señor, no sabemos lo que Él le platicó, pero con este acto que hizo ella, deducimos lo que el Señor le dijo. Posiblemente que Él iba a subir nuevamente a Betania, porque Él iba a morir, porque Él iba a dar la redención a todo este mundo. Así que lo que hizo esta mujer no fue cualquier cosa, porque ella era una mujer que siempre estaba atenta a la voz de Dios. Algunos predicadores, cuando predican Lucas 10, 38 al 42, siempre comparan a la iglesia que vive afanada y la iglesia que vive fiel al Señor. La iglesia que siempre está atenta a Dios y la iglesia que siempre anda perdida. Vienen el domingo, dicen que son cristianos, dicen. Han de ser de la secreta, porque allá afuera yo no veo testimonio. Dicen, vienen, levantan las manos, a veces lloran, a veces pasan al frente. Pero hermanos, toda su vida es una vida de afán. Toda su vida. Viven preocupados por sus deudas. ¿Sabes cuál es la solución? Ya no te endeudes. Esa es la solución. Pero si estás tapando hoyos para destapar otros, estás perdido. Mejor paga lo que debes. Toma chocolate y paga lo que debes, como dice la canción. Y ya no te endeudes, ya no pidas prestado. Dile que está a tu lado, ahí te hablan. Si está dormido, despiértalo, porque eso es para él. La única forma de no endeudarse, hermanos, no vivir en deudas, es no haciéndolo. Hermanos, uno de los más grandes problemas de los latinoamericanos, los centroamericanos, es que no tenemos la disciplina de ahorrar. Te sobran 100 pesos, te compras unos chicles. Vas a las alitas. ¿Por qué no las guardas? ¿Por qué no guardas esos 100? No tenemos esa disciplina de ahorro. Y como estamos en un mundo mercantil donde todos nos lo ofrecen, llévatelo ahora y págalo mañana, pero págalo en 50,000 pagos. Y terminas pagando 3 veces de lo que realmente cuesta ese producto. Pero como a ti ya te urge, oye, todo el tiempo has estado haciendo la salsa en el molcajete, no, pero ya quieres tu licuadora. Y ahí está la deuda. Después, ahí están los problemas. ¿Por qué no ofrenda? Porque no tiene. ¿Y por qué no tiene? Porque no ofrenda. ¿Y por qué no ofrenda? Porque no tiene. ¿Y por qué no tiene? Porque no ofrenda. ¿Y por qué no? Y así nos pasamos la vida. Hermano, Satanás sabe eso. Él tiene a mucha gente atada ahí con el dinero. Lo tiene atado con las deudas. No le impide la prosperidad. Una de las frases aquí de este pasaje es hermosa. Jesús le dice: a los pobres siempre los tendréis. ¿Por qué? ¿Será el deseo del corazón de Dios que la gente viva pobre? No. Pero el Señor sabe que hay seres humanos que no buscamos prosperar porque no tenemos cultura de ahorro, no tenemos cultura de inversión, sino simplemente sobrevivimos, vivimos al día, sacamos lo de la comida, ya la hicimos hoy, mañana Dios dirá, dicen. ¡Puta! ¡Qué error tan grave! Por eso Jesús fácil les dijo: miren, a los pobres siempre los van a tener. Él sabe que el ser humano no tiene esas capacidades porque no quiere, porque ha vivido una vida así. Hay gente que está acostumbrada a vivir de los demás, no quiere trabajar y se la vive pidiendo prestado. Ay, hermanita, pásame un jitomate.
Y si tienes una cebolla, y si tienes un chile, y tendrás agua porque yo no tengo. O sea, ya, hermana, mejor dime que te haga la salsa. Oye, ¿no tienes que me prestes para las tortillas? Y si te sobra para un pollo, o sea, mejor dime que te invite a comer. No, se saben varias, ¿eh? Yo sí los he oído, ¿eh? Sí los he oído. Y digo, Señor, por favor ya tócalos, porque si no se van a quedar. Esta bola se va a quedar. Sí, porque dijéramos, ¿verdad? Están desmejorados, pero no, mira. De 80 kilitos para arriba. No, ellos no se desviven, ellos no se desviven. Se desvive uno. Uno que da, que siempre está dispuesto. Uno truena y a veces uno se anda tronando los dedos. Ellos no. Ellos, ve con él, que pídele. Ellos no se desviven, hermanos. Hay gente que vive así. No vive la vida de Cristo. Vive en una falacia el cristianismo. Por eso, hermanos, todo acto sincero que es dado a Dios no tiene precio. Si es para Dios, hay que hacerlo. Por puro agradecimiento. Nada más por puro agradecimiento. Que Dios hizo eso por mí. Ah, sí, ¿y tú qué has hecho por Él? ¿Que hay que hacer algo? Este mundo se va a acabar. Te estoy diciendo que va a caer una bomba y tú apenas estás enterando. 10 leprosos fueron sanados. Los mandó a que presentaran la ofrenda. De los 10 regresó uno. Y dijo el Señor, ¿y los otros 9? Hermanos, si usamos las matemáticas y las aplicamos en la palabra de Dios, quiere decir que de 10 personas que el Señor favorece, una es agradecida. Y eso es trágico, trágico en la vida de los cristianos. Es una tragedia que no tengamos en nuestro corazón retribuir lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos han recibido una despensa alguna vez de esta iglesia porque han tenido una necesidad? Levanten su mano. Hasta yo. Bueno, vea ese alfolí. Claro, al ratito cuando recibimos las ofrendas mucho pasan y bueno, pero hermanos, este debe estar rebosando porque hay mucha gente con necesidad. No es para mí, es para la gente misma de la iglesia que tiene necesidad. Me escribió un hermano, me dijo, pastores, que a mí me daban la despensa, pero yo gracias a Dios no la necesito. Bueno, hermano, mire, la iglesia pues programa a todos los hermanos para por lo menos una vez bendecirlos. Si esto en su momento no la necesita y usted desea mejor donarla para que alguien más, ¿verdad?, la reciba. Gracias, hermano, de verdad, qué bendición su vida. O sea, qué bueno, ¿verdad?, que tengamos eso en el corazón. Pero por lo menos, hermanos, Dios desea que todos seamos bendecidos en el reino. Que ustedes vean el favor de Dios por lo menos una vez en su vida. Pero a veces, hermanos, no respondemos en consecuencia. Si todos hemos recibido alguna vez una despensa, sería justo que cada semana trajéramos algo. No creo que seamos tan pobres como para no traer algo, para que el día de mañana otro hermano que lo necesita o una persona que vive con necesidad le podamos dar y podamos dar buen testimonio allá afuera de quién es nuestro Dios y nuestro Redentor. Porque el día de la pandemia, cuando estuvo la pandemia, uno de los pastores, el pastor Beto, se dedicó, hermanos, a llevar despensas a hermanos que no tenían para comer, a familias de allá afuera que no podían salir de su casa y no tenían dinero tampoco. Y esa iglesia se movilizó. De verdad, yo estoy muy agradecido de esta iglesia porque cuando ha habido esos llamados, esa necesidad, hemos respondido. Pero hermanos, no se acaba con una vez. Esto es toda nuestra vida. Nuestro servicio a Dios es siempre. Nuestro agradecimiento a Dios debe ser siempre. Claro, a veces no hay. Y bueno, pues Señor,
pues ahora me toca a mí, ¿no? Bendíceme a mí. Y Dios, que conoce el corazón, otorga la bendición. Pero a veces, hermanos, descuidamos todo eso. Y no debemos de ser así, hermanos. María era una mujer que estaba atenta a la voz de Dios. Y cuando venía el propósito de Dios a su tierra, ella aprovechó para llevarse una de las bendiciones, hermanos, que muy pocos han logrado en la palabra de Dios. Muy pocos. Porque al decir el Señor Jesús que donde se predica este evangelio se va a recordar a esa mujer que hoy sabemos que fue María, la hermana de Marta y de su hermano, el cual el Señor resucitó. Hermanos, queda plasmado por toda la eternidad, porque el cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Aun cuando estemos en el reino de Dios, seguiremos estudiando la palabra de Dios. Y ahí nuevamente, aún el Señor Jesús tocará este tema un día. Y te dirá, cuando estuve en la tierra hubo una mujer que derramó un perfume de alabastro sobre de mí. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que hizo esta mujer, hermanos, es algo trascendente. ¿Y sabe por qué? Porque ella lo hizo de corazón. De corazón. Un comentarista bíblico, hermano, muy famoso, escribió estas palabras sobre este aspecto y dijo: el ungüento derramado sobre la cabeza de Cristo era una señal de mayor respeto, porque donde hay amor verdadero por Jesucristo en el corazón, nada se considera como demasiado bueno para dárselo a Él. Mientras más se pongan reparos a los siervos de Cristo y a sus servicios, más manifestará Él su aceptación. Este acto de fe y amor fue tan notable que sería registrado como monumento a la fe y al amor de María para todas las generaciones futuras. En todos los lugares, dijo Jesús, donde se predicara el evangelio, esta profecía se cumpliría. Es decir, el hecho de que en esta iglesia hoy estemos tocando este tema, se está cumpliendo la profecía que Jesús declaró hace más de 2000 años. Seguimos recordando a esa mujer llamada María, que derramó una gran bendición y no escatimó en ministrar al Maestro. Lógico, los pastores de la prosperidad van a aprovechar este pasaje para que pasen 20 hombres de fe, porque todos los demás son una bola que no tiene fe. Bueno, es lo que yo interpreto con esa posición. Y te van a hacer que aflojes la lana, borreguito. Pero no, hermanos. Cuando nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo, los verdaderos cristianos, nuestra motivación es Él. Y nadie tiene que estar aquí al frente mostrando que tiene o no tiene. Ni tampoco te va a hablar el billete al oído, ni nada de esas tonterías que gente descerebrada quiere descerebrar a otros. Otros que dicen, bueno, yo quería seguir predicando, pero pues como no veo dinero. No, hombre, de verdad, ahí sí se rompen las vestiduras a escuchar a esa gente, hermano. O aquella famosa mujer que se paró al frente de un púlpito diciéndole a la congregación, hermanos, mi familia necesita una casa. Ya la vi, cuesta $1,000,000. Pero también me gustaría, porque también tenemos necesidad los pastores, como nuestros hijos están en la universidad, que nos den para la universidad de nuestros hijos. Ah, pero espérenme tantito, también necesito una camioneta, porque fíjense que yo necesito trasladarme a su casa, pero pues como su casa está lejos, pues que sea una BMW, ¿no? Ah, pero como también soy predicadora del evangelio, ¿por qué no me compran un avión? Y yo cuando escuché eso dije, ay mamacita, ¿y no te faltó nada? ¿No quieres un helado de limón? Miren, hermanos, los verdaderos siervos de Dios
No dependemos de la iglesia, dependemos de Él. Porque la Biblia dice claramente que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. No dice la iglesia es mi pastora y ella me va a proveer. No, dice Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. Pablo dijo en su momento, sé vivir escasamente y sé vivir abundantemente. Pero ¿saben qué? Yo estoy contento cualquiera que sea mi posición. Porque el siervo de Dios no debe de ser avaricioso. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque en este tiempo se están levantando pastores que no cumplen con los requisitos que dice 1 Timoteo capítulo 2. Antes de que alguien nombre a un pastor, ese pastor debe de cumplir con esos requisitos. No dado al vino, no pendenciero, amante de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, no pendenciero, no deseoso de ganancias deshonestas, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito del diablo, porque el diablo usa nuestro mal testimonio para descreditarnos con la gente de allá afuera, para que no le prediquemos el evangelio. Y así que yo encuentro mucha gente con un mal testimonio que se dicen pastores, se dicen profetas, se dicen apóstoles y se dicen muchas cosas, hasta arcángeles, pero tienen un testimonio reprobable con la gente de afuera. Y eso, ¿saben por qué? Eso es culpa de sus líderes religiosos que los pusieron en un lugar donde no deberían de estar porque no cumplen con los requisitos que la palabra de Dios establece. Por eso cuando yo una vez escuché a un gran predicador que admiro mucho y que no voy a decir su nombre, él dijo una vez en una enseñanza que el 85% de los pastores que estamos aquí afuera predicando no conocemos realmente el Evangelio de Jesucristo. Y no cumplimos con los requisitos para ser pastor. Amados hermanos, cuando yo escuché eso, me entristecí, me dolí en mi corazón, pero sobre todo me esforcé. Y le pido cada día de mi vida que el Señor me haga un buen pastor para tener una buena iglesia. Que honre y glorifique su nombre, no al hombre. Ni que se exalte el nombre de una iglesia, sino que en todo Nextlalpan se sepa que mi Redentor vive. Ese es nuestro propósito. A mí no me interesa ser famoso y ni quiero, ni me importa. Estamos grabando los mensajes porque a mí me gusta que usted lo vuelva a escuchar. Porque si algo le pasó, algo se le pasó, salió al baño, se perdió de la prédica, usted puede decir, ya entendí lo que el pastor dijo, juzgué mal, qué bueno, sí, ya entendí. Ya, se acabó el asunto. Por las redes sociales, pues alguien lo va a compartir a otra persona, pero a mí no me interesa eso, hermano. No me importa. Me interesa que la iglesia de Jesucristo, sembrada en Nextlalpan, donde aquí Dios nos puso, sea edificada. Nada más. Es mi único propósito. Así que, amados hermanos, el punto número 3 que nosotros vemos, hermanos, en este pasaje está en el versículo 8 y 9. Se llama la relación de los testigos y la falsa piedad. Cuidado con la falsa piedad, hermanos. Dice el verso 8 de Mateo 26, al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y habérsele dado a los pobres. ¿Cuánta gente ha escuchado así? Con esa falsa piedad, hermanos. Ese acto estaba siendo hecho al maestro, no a los hombres. Y el maestro, nuestro Señor Jesucristo, merece eso y muchísimo más. Él merece nuestro mejor perfume de alabanza. Cuando tú vengas a esta iglesia, te voy a pedir un pequeñísimo favor. Que adores a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tú aquí no vienes a pasar el rato, no vienes aquí porque eres parte de una religión, no vienes aquí pues para ver qué hacen ahí en ese lugar donde están las lonas. Aquí nosotros hemos venido a alabar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y tenemos que venir con toda la actitud.
Así es que, jovencito, cambie esa cara de tlacuache que cada semana ya me cansé de ver. Y ¿sabes qué? Mejor quédate en tu casa. Mejor piérdete ya. Si eso quieres, piérdete. Pero que no se diga que en ese lugar no se te advirtió de las consecuencias. Al templo de Dios, el Señor Jesucristo sacó a la gente a golpes. ¿Y saben por qué? Porque habían convertido el templo de Dios en una cueva de ladrones. Y no era el hecho solamente de que estaban robando y hacían mercadería, hermanos, sino que no iban con la actitud correcta delante de Dios. Nada más iban por tradición, nada más iban porque eran parte de una religión, nada más iban porque, pues, es que si no soy judío, pues tampoco soy gentil, entonces, pues mejor voy. No, hay que ir, hay que venir a ese lugar con una verdadera actitud, con un corazón sincero, con un corazón agradecido, dispuesto a derramar el mejor perfume a mi Dios, cueste lo que cueste. Esa es la actitud de la iglesia. Dale un codazo al dormido que está ahí a tu lado. Desde el punto de vista de Mateo, hermanos, como él percibió el acontecimiento, señaló que los discípulos se enojaron. Vamos a ver esas perspectivas, hermanos. Según Mateo, todos se enojaron, lo cual quiere decir que él también se enojó. Marcos describe que algunos se enojaron, eso quiere decir que él no se enojó. Juan dice que Judas Iscariote habló diciendo, por lo tanto, Juan fue testigo de la vida de Judas. Si había alguien que sabía quién era Judas, era Juan, porque Juan era un hombre que estaba pegado al maestro. Y dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículos 4 al 6, yo ya lo tengo aquí escrito, hermano, para avanzar, porque ya estamos a punto de finalizar. Mire lo que dice: Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría. O sea, Juan ya conocía a su carnalito, primito, al chuletita de la iglesia. Y lo describió. Y dice Judas Iscariote, y miren, no tuvo miedo de decir su nombre. Ahí está para los que dicen, ¿por qué juzgan? ¿Por qué dicen? Mira, aquí está Juancito, te lo voy a mandar. Judas Iscariote, dice Juan, que era uno de los discípulos y que más tarde traicionaría. Ay, hermano, un pecadito te lleva a otro, y más grande. Dice, objetó, declaró o dijo: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Falsa piedad. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque este hombre dice que era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Ahí está la falsa piedad, hermano, en su máxima expresión. Ay, ¿por qué no hacen eso? Deberían de gastarlo en eso. Ay, ¿para qué invertir en eso? Le hubieran dado eso. Hermanos, esa gente que dice eso es porque hay codicia en su corazón. ¿Y sabe por qué se descubre la falta piedad? Precisamente porque el acto de la mujer en el contexto estaba siendo hecha para Dios. Y créame que cuando algo se hace para Dios, no hay que escatimar, cueste lo que cueste. Ay, ¿para qué se llevaron a los jóvenes a Acapulco? No sé qué. Y mejor la iglesia le hubiera invertido para levantar una barda, porque miren, no es que ya en las lonas, oye, ya no, hermana, ¿no le cae la tierra los domingos? Porque mire, fíjese que a mí sí, y me despeina, y hace un montón de calor.
Ay, no, yo creo que ya me voy a ir a otra iglesia donde, mire, le voy a contar, hay una iglesia allá que hasta tienen asientos reclinables. El pastor trae un tacuchote, no, debería de verlo. Allí es tan bueno, oye, cuando predica, oiga, ¿qué le digo cuando predica? No, hasta tumba gente. Tumba gente. Y recibe. Ay, hermana, cuando yo digo esas palabras, ay, recibo. ¿Sabes qué debes recibir? La palabra para que dejes tus pecados. Eso deberías de recibir. En vez de estarte revolcando en el piso, deberías de revolcarte en la presencia de Dios, pero no en el piso. Mucha gente que tiene sentimientos, hermanos, pero no tiene corazón. No está atenta a la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios en este tiempo, en este preciso tiempo? Tu santificación. Porque sin santidad, nadie va a ver a Dios. Ay, Señor, dime cuál es tu propósito en mi vida. Deja tu pecado. Pórtate bien, sé obediente, está atenta a mi voz, porque sin santidad no me vas a ver. Yo creo que muchos en esta semana preguntaron eso al Señor: Señor, dime tu propósito en mi vida, tu santificación. Romanos capítulo 1 dice que somos llamados a dos cosas principalmente: llamados a ser de Jesucristo y llamados a la santificación. Nada más. Ese es nuestro mayor trabajo que tenemos, ser de Jesucristo. Ya somos de Cristo, venimos a Cristo, somos nuevas criaturas, estamos dando buen testimonio, estamos sirviendo a Dios. Qué bueno, hermano. Va lo siguiente: tu santificación, tus palabras, tus pensamientos, tus actitudes, tu comportamiento, tu vida con tu esposa, tu vida con tu esposo, tu vida con tu familia, tu vida en el trabajo, tu vida con tus compañeros de la escuela, tu vida en santificación. Ese fue el consejo del hombre que traicionó al Señor Jesucristo 3 veces. Mire lo que dijo el apóstol Pedro en su primera carta. Primera de Pedro. Ay, hermanos, yo no sé cómo hay hombres allá afuera predicando tonterías. Deberían de predicarle a la iglesia santificación. No, les están compartiendo que descubran el valiente que está en ellos, que se empoderen. Mira, aquí empodérate lo que quieras, pero allá arriba no vas a entrar porque no tienes santificación. Esa es la noticia que les tengo a esas personas que están buscando esas iglesias. Dice Primera de Pedro, hermanos, primera carta del apóstol Pedro, que está después de la carta de Santiago. En el versículo 3 empieza Pedro diciendo estas palabras: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí describe perfectamente Pedro el Evangelio. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo nos protege Dios? Por su poder mediante la fe. Si tú no tienes fe, no te va a proteger, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú debes de confiar en Dios sí o sí. Dice después la Escritura: reservado en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar ¿qué? Salvación. O sea, el Evangelio es una garantía, hermanos. La salvación no se pierde, punto. Así, claro. Preparada para ser manifestada en el tiempo final, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nadie va a evitar las pruebas.
Todos tendremos que pasar aflicción, porque en este mundo Jesús dijo, hay aflicción. Y vamos a pasar pruebas, porque la única forma de llegar a la santificación es a través de las pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esa es la actitud que debemos de tener en la iglesia. Un gozo inefable y glorioso. Yo no sé cómo hay gente que manifiesta su gozo así. Puta, te gozas más cuando mete gol el Cruz Azul. O el Lame. Ya, siéntanse. Siéntanse. Es increíble que la gente tenga más gozo allá en el mundo que en la presencia de Dios. Amados hermanos, hay una cosa que debemos de comunicar a muchas iglesias, y es que a Dios se le alaba como Él dice que se le debe de alabar, no como nuestra denominación nosotros creemos. Y en 150 salmos el Señor dice cómo: con alabanza, con voces de júbilo, batiendo las manos, con gritos de júbilo, con alabanzas, con salterio y con arpas. Como esa alabanza es para Dios, pues a Él así le gusta. Pero si otros creen que no, bueno, no sé entonces cómo leen la Biblia o cómo interpretan. Porque Él dice como a Él le gusta que se debe de hacer. Si a ti no te gusta, si a ti te incomoda, pues ese es tu problema. Porque esa alabanza no es para ti, es para Él. Una hermanita un día, ay pastor, es que hoy la alabanza no me gustó. Qué bueno, hermana, porque no era para usted. A Él le encanta oírnos. A Él le encanta oírnos. A Él le encanta que lo adoremos, que lo alabemos, que brinquemos de gozo porque sabemos que Él vive. Aunque se incomode la gente, aunque allá afuera hay iglesias que no les guste, a Él le encanta que lo alabemos. Y si no, que le pregunten a David. Hasta encuerado salió. ¿Y qué le pasó a los criticones de David? Les cayó enfermedad. Pero dicen que leen la Biblia, dicen que son bíblicos. No, pues qué tragedia. Les comuniqué hoy una tragedia. ¿Por qué no se vendió el perfume? Ay, hermanos, Juan sabía los malos actos de Judas. Y aquí lo descubrió dejando este testimonio de su vida de ladrón y corrupto. Juan se deslindó así de los sentimientos que puede producir la falsa piedad de algunos. Por esa causa, amada iglesia, cuídate tú también de los Judas, que con sus malos actos y sentimientos te querrán arrastrar con ellos, sembrando en tu corazón una falsa piedad. Cuando hagas algo para el Señor, no escatimes, porque es para Él. Le duela a quien le duela. Grite y proteste quien proteste. Esos malos actos de Judas y sus pensamientos siempre, en algún momento de su vida, los van a arrastrar por su pecado a negar, a vender y después a traicionar a su Señor.
A esa gente, usted ya después no la va a ver en la iglesia. Porque son traicioneros del Señor. Así que, amada iglesia, mientras escribí este mensaje, vino una voz. No seas parte con ellos. No te dejes influenciar y apártate de ellos. No importa el cargo, hermanos, que tengan algunos hombres en su religión, como un peloncito allá que andaba sacando la lengua para que un muchachito se la comiera. ¡Qué testimonio!, dice uno. No importa qué cargo tengan algunos hombres en su religión, si sus corazones no están bien con Dios, más grande será la oportunidad que tengan de hacer el mal. No se fíe de esos religiosos, menos de los que salen en la tele, menos. Cuando la conciencia se ha endurecido con actos de deshonestidad, los hombres hacen sin dudar lo que es más vergonzoso. Así, Judas fue preso de su maldad. Juan describe, hermanos, que esta mujer sabía que tiempo anterior el Señor Jesús le había comunicado del propósito de Dios en su vida, su muerte y su resurrección. Y seguramente le dijo: la próxima vez que me veas, María, es porque el propósito de Dios en mi vida de resurrección está a la puerta. ¿Y saben qué hizo esa mujer? Preparó de tiempo un perfume de alabastro especial para ese día. Es decir, esa mujer era como las vírgenes prudentes, que están siempre listos para honrar a Dios cuando se le tiene que honrar. ¿Cuál fue la respuesta, hermanos, de Jesús finalmente a todas estas cosas? Tajante, hermanos. El Señor Jesús culminó este asunto con estas palabras. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué la molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquí vemos, hermanos, 4 puntos importantes y me voy a ir rápido. 1, la respuesta de Jesús. ¿Por qué molestas a esta mujer? Juan dice: dejadla en paz. Marcos tradujo: dejadla, ¿por qué la molestas? Hoy, por la palabra de Dios, sabemos, hermanos, que toda buena obra que es para Cristo fue puesta de antemano por Dios para que andemos en ellas. Dice Efesios 2, 9 y 10: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Así que no hay jactancia. Cuando nosotros hacemos algo bueno es porque Dios lo preparó de antemano. Y si lo hiciste, lo único que está pasando es que obedeciste. Pero no es porque tú seas bueno, no es porque, pues es que yo no hago mal a nadie, no me meto con nadie, pero tampoco le haces bien a nadie y eso es pecado. Toda acción, hermanos, trascendente en el reino proviene del propósito de Dios y Dios lo ha puesto de antemano. En nosotros para bendecirnos, porque a Él así le plació. Oye, Dios puso la obra, puso la motivación en ti para hacerlo,
se tradujo en obediencia y se va a retribuir en una bendición. Porque a Dios así le plació. Por eso leímos el versículo 10, no es por obras. Lo hecho para el Señor, hermanos, siempre será una buena obra. No importa cómo hemos dicho antes, cuánto cueste, porque con nada podemos pagar lo que Jesús hizo en nuestra vida. Con nada. Después viene la enseñanza. Jesús dijo, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Así que ese acto era un acto exclusivo, específico y especial para el Maestro. Es imposible que en este planeta no haya pobreza, debido a la maldad, a la injusticia, la avaricia y el orgullo que impera por causa del pecado del hombre no regenerado. No es culpa de Dios la pobreza, es del hombre que vive en la maldad. Dios dejó una enseñanza al respecto. Y ahí en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 y 19, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos, no para que estemos acumulando, para que las disfrutemos. Y no hay mayor placer de un ser humano que bendecir a otro que tiene necesidad. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano, dice, de la vida eterna. Ese, amados hermanos, es el consejo que Dios dejó para los ricos, para los que tienen, para los que viven en abundancia, que sean generosos, no que vivan acumulando. El propósito entonces, Señor, siempre del Señor, da enseñanza a nuestras acciones, las premiará o las desacreditará. Los pobres siempre estarán entre nosotros y siempre tendremos la oportunidad de ayudarlos para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. La tercera cosa que Jesús puso en ese capítulo, en ese pasaje, fue el propósito del acto de la mujer. Muchos hablaron muchas cosas al respecto, pero solamente Jesús, que conocía la intención de esa mujer, supo por qué lo hizo. Y Él declaró, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Jesús, hermanos, ya había anunciado, dicen los teólogos, 3 veces, yo creo que hay más veces, pero 3 veces, según directamente dijo el Señor, que iba a morir. Y su propósito de subir un día a Jerusalén con ese propósito. Y Dios reveló a esa mujer el propósito eterno y actuó en consecuencia, ungiendo al Señor y haciendo un acto de fe para preparar el cuerpo del Señor a lo que venía, su sepultura. Pues el cuerpo del muerto se ungía con perfumes o con esencias aromáticas. Nosotros esto lo vemos cuando el Señor Jesús murió y las mujeres fueron al sepulcro. Dice la Escritura en Marcos 16:1,
Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Era una tradición ungir el cuerpo del que había muerto. El ungüento derramado sobre Cristo era una señal del mayor respeto, de amor verdadero hacia Él. Y eso lo hizo esa mujer. En cuarto punto, hermanos, la recompensa que obtuvo esa mujer. Porque cuando nosotros hacemos algo correcto hacia el Señor, tiene recompensa. Dice la Escritura: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se conocerá lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Este acto de fe fue tan notable que sería registrado como un monumento a la fe y al amor de María por las eras futuras. Y en todos los lugares donde se predique el evangelio verdadero de Jesucristo, se citará lo que esta mujer hizo. Amados hermanos, hoy se cumple esta profecía en esta iglesia. Y es una señal de que en esta iglesia se predica el evangelio verdadero de Jesucristo. Jesús, hermanos, por supuesto, busca actos piadosos verdaderos, salidos de nuestro corazón, de todo creyente en Él. Actos que vayan de acuerdo a sus propósitos, pero sobre todo, que sean hechos para la gloria del Señor. Como hemos señalado, hermanos, donde quiera que se predique este evangelio verdadero, se hablará de esta mujer, de su acto de fe, de amor a Cristo, muy posiblemente resultado de su agradecimiento hacia el Señor, porque Él había un día resucitado a su hermano. Tú y yo siempre debemos de ser agradecidos con el Señor y con todos los que de alguna manera nos bendicen. Tenemos que ser agradecidos, no malagradecidos. Este mundo ya está lleno de gente malagradecida. No podemos ser malagradecidos, iglesia, con el Señor, ni con nuestro prójimo. Eso no es parte del carácter de Cristo. El Evangelio de Juan, además de lo escrito anteriormente, describe una conspiración contra Cristo y contra Lázaro. Y dice Juan 12, del 9 al 10, mientras muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba ahí, fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Lázaro era un testimonio viviente de que Jesucristo era el Mesías, el Dios verdadero encarnado. Así que no solo Jesús estaba sentenciado a muerte, sino toda evidencia de su divinidad. Y eso es lo que hace el diablo. Él siempre está tratando de cancelar toda evidencia de la divinidad de Cristo. Y hasta ha inventado de religiones que ese es su afán, como los testigos de Jehová, como los mormones y como muchas sectas que niegan la divinidad de Jesucristo. Quitan toda evidencia de sus Biblias de que Jesucristo es Dios. Todos los religiosos no querían que la gente creyera, mucho menos que siguieran a Jesús. Los religiosos siempre van a impedir que tú vengas a Jesucristo. ¿Para qué vas ahí? Todas las religiones es lo mismo. Te están robando. No, yo creo que tú no tenías cáncer. Yo creo que el médico se equivocó. No, hermanos, los religiosos
La gente que niega a Jesucristo siempre te va a querer apartar de toda evidencia de que Él vive y de que Él es Dios y Señor. ¿Qué haces, hermano? ¿No hay coca? No, ¿eh? Es catarrea. Catarrea, me lo estoy sacando de la... Es que ya los vi así como impactados. Pues es que me tengo que desgañotar, hermano. Los religiosos siempre te van a apartar de toda evidencia de que Jesucristo es Dios. Así, hermanos, podemos concluir esta mañana diciendo esto. Hay un predicador muy famoso también, que no voy a decir su nombre porque no me interesa exaltar al hombre, sino lo que Dios hace en ellos. Cómo Dios les revela, eso es admirable. Dijo estas palabras: en esta obra o acto de amor sin medida, María derramó el perfume sobre la cabeza de su Señor, estando sentado a la mesa. El perfume era una libra de nardo puro, el cual ella usó para ungir los pies del Señor. En ese testimonio lleno de cariño, de amor, de honor, María volcó su alma en adoración mientras derramaba el perfume, estando absolutamente controlada por la adoración a su Señor. Se olvidó de todo sentido de moderación, de toda economía, de todo lo que la gente pudiera decir. Ella se centró en adorar al Señor. María no ofreció una valiosa posesión para apoyar un programa o un ministerio, sino que la ofreció a Cristo mismo. No trató con el egoísmo de buscar un resultado visible y tangible de su generosidad, sino que sin titubear, en un acto de adoración efusiva y cariñosa, ofreció al Señor su posesión terrenal más costosa. El Señor estaba a muy poco tiempo de concluir su ministerio terrenal y regresar con su Padre en el cielo. Y antes de que regresara, ella debía de dejar testimonio de su amor, de su cariño, de su aprecio, de su fidelidad, pero sobre todo de lo que es una verdadera adoración a Cristo. Por tanto, no era tiempo de filantropías, sino de adoración. No era tiempo de caridad, sino de veneración. Y ese privilegio lo tomó María y no escatimó en adorar a su Señor, al cual Él había dicho: no me verían más. Si faltaba algo de motivación para María para derramar lo más costoso que ella tenía en su vida, cuando ella escuchó las palabras de Jesús y el Señor dijo: no me verán más, en ese momento ella se tiró a los pies, derramó el perfume y lo secó con sus lágrimas y con sus cabellos. Porque, amada iglesia, la única motivación que nos tiene todos los domingos adorando, alabando, aprendiendo, sirviéndole, dándonos con toda nuestra vida, es Él. Y así debemos de ser todos. En todo momento, en toda hora, en todo lugar, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, ser y espíritu, con todas nuestras fuerzas. Vamos siempre a adorar a Dios, cueste lo que cueste, porque Él lo merece.
Y todos aquellos que en esta mañana tengan esta intención, pónganse de pie. Si tú vienes por primera vez a este lugar, yo quiero decirte que no hay mayor adoración. Si tú vienes por primera vez a este lugar, quiero decirte que no hay mayor adoración que tú le entregues tu vida a Jesús. Y que cueste lo que cueste en tu vida, no escatimes hoy. Hoy no vas a derramar un perfume carísimo de nardo. Pero una cosa sí estoy seguro, que si tú vienes al frente y recibes a Cristo como Señor y Salvador, vas a derramar el más hermoso perfume en su presencia. Y todo este lugar literalmente se va a llenar del perfume de la presencia de Dios, porque Él habita en la alabanza y en la adoración de su pueblo. Así que si tú vienes por primera vez, ¿por qué no vienes y derramas ese perfume delante de Dios y le dices: Señor, aquí estoy, toda mi vida la he desperdiciado, pero hoy me arrepiento de mis pecados y te pido perdón, porque quiero ponerme a tus pies como esa mujer, derramar mis lágrimas si es necesario, mi vida aún, como muchos lo han hecho, y darle lo mejor de ti desde hoy y para siempre. El acto de esa mujer quedó plasmado en este libro. Este libro es un libro eterno. Este libro se va a abrir un día en los cielos, y las naciones serán juzgadas por lo dicho en este libro. Pero también el Señor tiene el libro de la vida, y ese libro también es eterno, y ahí estará tu nombre por toda la eternidad. Y tal vez aquí en la tierra nosotros damos testimonio de lo que esta mujer hizo delante de Jesús. Pero en el libro de la vida se dará testimonio en los cielos de lo que tú hiciste aquí en la tierra a favor del Maestro. Y se dirá que un día, en una congregación humilde, después del mensaje del pastor, cayó el Espíritu Santo en tu corazón. Se llevó toda la maldad de tu vida y solo quedó el perfume de tu vida que subió delante de Dios para dar de gloria, honra y alabanza. Hoy es tu día. Hoy es tu día que tu cuerpo se convierta en el más grande perfume que va a inundar esta casa con su presencia. Pero también, amado hermano, si tú has sentido desánimo, si tú has sentido que algo se está apagando en tu ser, hoy es el momento, hermano, para que el fuego del Espíritu de Dios se vuelva a encender en tu vida. Y hoy tu alma se derrame como un perfume maravilloso delante de Dios. Y se lleve de tu vida todo eso que está estorbando y que impide que tú seas una alabanza a Dios. Eso que impide que tú seas derramado delante de Dios y puedas servir a Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Hoy es ese día que tú puedes decir: sí, es cierto, yo me he sentido apagado. Dios le bendiga, hermano.